tal, Carlos? Pues muchas gracias por recibirnos. Gracias. ¿Quién es Carlos Blas Galindo? Mira, Carlos Blas Galindo es crítico de arte. Yo soy básicamente crítico de arte, aunque también me dedico a la historia del arte reciente y a la teoría del arte, porque mi formador fue Juan Hacha, y me decía que poco a poco, conforme se va decantando la crítica, vamos haciendo teoría. Entonces, bueno, pues también soy teórico del arte, historiador, pero sobre todo soy crítico de arte. Académico de número de la Academia de Artes, profesor investigador titular C de tiempo completo, definitivo, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Cuándo y cómo conociste a Estrella Carmona? Fíjate que no me acuerdo cuándo ni cómo, pero seguramente fue en 1988, año del cual esta obra está fechada. Porque ella tuvo una exposición individual en la Galería de José María Velasco en 1988. Y yo reseñé esa exposición. Entonces ya nos conocíamos, o nos conocimos en esa exposición, o nos conocimos a raíz de esa exposición, no recuerdo. Pero el caso es que, pues me impactó muchísimo, me impactó, me super impactó. Ahora que estamos en el siglo XXI, hay muy pocas obras que me impacten, de las cuales yo me pueda recordar. Y eso es horrible, porque si me dedico a escribir sobre obra de arte, está espantoso que no muchas obras de arte me interesen, ¿verdad? Ni el plátano con cinta plateada, ni nada de eso. Entonces, o sea, sí entiendo, lo escribo y tal, pero... Entonces, yo supongo que fue en 1988 que nos conocimos Estrella Carmona y yo. ¿Qué representa la pintura de Estrella para ti? Fíjate que, bueno, tiene varias etapas, la verdad tuvo varias etapas. En 1991 presentó, fíjate, en 88 tuvo una exposición individual en la Galería José María Velasco, que era la manera de ingresar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y luego, 3 años después, tuvo una exposición individual en el Museo Carrillo Gil. O sea, una carrera meteórica. Nadie tuvo esa posibilidad, esa capacidad. Entonces, pues ya también en el 91 bueno, en el 90, en el Salón de las Aztecas, hubo un programa, un proyecto de que se hacía una individual diaria y nada más duraba una noche, porque había que quitarla y ponerla, mover unos cuadros para el día siguiente. Y yo apoyé también a Estrella en ese momento. Pero en 91, cuando se puso en el Carrillo Gil, Ejercicios de Guerra, se llamó esa exposición, ya estaba, ya era una pintora hecha y derecha, ¿no? Ya estaba en la idea no solamente de lo bélico, sino de lo extractivo. No se usaba todavía el término de la extractividad, pero ya estaba en esa onda. Y bueno, pues, porque ella tuvo mucho que ver con Monclova, Coahuila, lo cual no sé si después vamos a decir, pero bueno, la obra de Estrella Carmona, ¿por qué es importantísima para mí? Porque fue una fundadora
de los lenguajes que ahora son los usuales, ¿no?, del siglo XXI. Y pues bueno, fue una artista que preludió este tipo de obra, ¿no?, de lo que llaman posmodernidad, que ese es un término no me gusta para nada, pero bueno, pero pues siempre fue una artista muy de avanzada, y eso me encantó de ella. ¿Cómo sitúas la obra y trayectoria de Estrella Carmona en la pintura contemporánea mexicana? Fíjate que es efectivamente este paso hacia lo que llamamos posmodernidad, ¿no?, la posvanguardia. Entonces ella es como pionera de esa posvanguardia, de lo que llamáramos en los años 80 la pintura. No es que yo sea tartamudo, sino que se aludía a recuperar la pintura, porque previamente pues había esas maneras de hacer obra que era más bien conceptual o posconceptual, lo que fuera. Pero Estrella Carmona recupera la pintura como tal. Bueno, aquí está. O sea, hace obra con materia pictórica como tal, ¿no? Entonces, y bueno, pues obviamente alude en su momento, ya decíamos, al belicismo y a la extractividad, ¿no? Explotar en demasía las materias primas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es importante, y es pionera, ¿eh? Lo que pasa es que después, pues, 20,000 personas hicieron, pues nunca lo mismo que Estrella, pero sí se dedicaron a trabajar asuntos relacionados con el belicismo y con la industria. ¿Cómo describirías a la generación de artistas a la cual pertenece Estrella? ¿Qué las distingue o caracteriza? Fíjate que pues, es una generación como medio desigual, ¿eh? Porque hay gente que formó parte de la segunda oleada de las neovanguardias, y hay gente como Estrella que formó parte de la primera generación de las posvanguardias. Entonces, sí, es una no generación. A mí muchas veces me han preguntado sobre lo generacional, y yo pienso, y me parece que somos en sentido muy amplio de la generación de la posguerra. Imagínate, yo no creo en los baby boomers y los no sé qué, y los banks, porque entiendo que eso es parte de algo que es más bien gringo y de las ciudades gringas. O sea, si me preguntas en San Gabriel, Jalisco, donde nació mi papá, ¿tú eres baby boomer o lo que sea? Pues chance me digan que sí, porque ahora se puede buscar en la internet, pero no se sienten como tal. A mí me parece que somos una gran generación de la posguerra, que nos tocó entender muchísimas cosas. Ya decíamos de los celulares y de las conexiones al Wi-Fi y no sé cuántas cosas. Pero efectivamente Blas Galindo, que no estamos hablando de él, pero en su pueblo no había carreteras, o sea, había una brecha, y llegaban los vehículos
arreados por mulas, ¿verdad? Entonces le tocó ser parte, o sea, llegar, ver el primer coche, pero jalado por mulas. Y había que ir, no sé dónde, por la gasolina. Bueno, pero vamos a hablar de Estrella Carbón. Estrella sería parte de la generación de artistas interesados por un contenido universalista en la década de los 90. ¿Cómo afectó o favoreció a la obra de Estrella y artistas de su generación la apertura al mercado global de mediados de la década de 1990? Pues ya, en verdad yo no sé si vendió o no vendió. Sin embargo, hay todo un asunto importantísimo, que ella estuvo, no tengo la mano mi acordeón, ella vivió en Monclova, Coahuila, e hizo una producción importantísima en Monclova, Coahuila, precisamente sobre lo extractivo y sobre lo bélico, porque Monclova se fundó para dotar de material para la guerra, para Estados Unidos, para la guerra. O sea, Monclova se fundó para hacerles municiones y cuanta cosa a los Estados Unidos. Lo extractivo pues tiene que ver efectivamente con el carbón y con las materias primas para hacer todo esto. Entonces, ella como que se anticipó muchísimo a lo que después cuestionaríamos, ¿no? A lo que después nos dedicaríamos a hacer. Entonces, fíjense que estuvo un par de años, o 3 años, no me acuerdo, porque no bajé mi acordeón. Estuvo en Monclova, Coahuila, apoyada por Silvia Pandolfi, quien ya no era, o sea, cuando Estrella Carmona expuso en 1991 en el Museo de Carrillo Gil, era directora Silvia Pandolfi. Pero después Silvia tuvo, que acabamos de estar hace un par de años en un homenaje a Silvia, ahí en el mismo Carrillo Gil, porque ha sido una promotora cultural importantísima, ha sido una persona visionaria, que entendió la propuesta de Estrella. Cuando digo no se usaba aludir al belicismo, ni a la extractividad, ni nada de esta cosa. Entonces, bueno, pero Estrella vivió 2 o 3 años, no me acuerdo cuántos, en Monclova, Coahuila. E hizo una producción importantísima de obra. Yo digo que hizo 101 obras, tú dices que hizo 108, no las he podido contar. Nunca me han dejado entrar a esa colección en Coahuila. Jamás. A pesar de que tengo contactos con gente en Coahuila, no solamente en Monclova, sino en el estado de Coahuila. Y fue para Altos Hornos de México. Y hoy que estamos grabando esta entrevista, Altos Hornos de México está a la quiebra y vendiéndose. Y yo no sé a quién pedirle que la obra de Estrella Carmona, que forma parte de AMSA, pues que, no sé, que le vayan a hacer, la vendan, la presten, la pongan en comodato. No tengo idea, porque no sé cómo hacerlo. O sea, varias veces he tratado de ocuparme de acervos, ¿no? En parte de Blas Galindo, de mi papá. Pero
No sé qué va a pasar con esta producción, que son entre 101 y 108 obras. Pero sobre todo obras murales. O sea, que vamos a quitar la pared. Bueno, pues, bueno, sí, lo podemos hacer con el estrapo. Podemos quitar la obra de la pared. Pero, híjolas, man, es una producción importantísima que además no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? Porque estuvo destinada a las oficinas, a las salas de juntas, y el personal, o sea, la gente ejecutiva, pues no le parecía una obra, pues como que cuestionadora, y obviamente lo es. O sea, Estrella Carmona nunca fue complaciente, jamás. Pues fíjense que donde la estancia de Estrella Carmona en Monclova, Coahuila, pues ella trabajó mucho para Altos Hornos de México, ¿no? Obviamente. Ya mencionaba yo que Monclova fue fundada, una ciudad que se fue fundada para proveer de insumos a la industria bélica estadounidense. Monclova no existía. Cuando yo empecé a ir a Monclova, pues no había carretera, había terracería nada más. Y había que llegar a no sé, Monterrey, creo que era Monterrey. Y me fui a Monterrey. Y de ahí, por terracería hacia Monclova, Coahuila, lo cual era terrible. Entonces, pues sí, era un desastre. Pero, y lo que pasó con Estrella es que sí, vivió un par de años o más en Monclova, Coahuila, y se le encomendó obra para las salas de juntas, las salas de consejo, para todo lo que fue Altos Hornos de México. Pero siempre fue una obra crítica, una obra que no era, o sea, favorable al extractivismo, que no se usaba en esa época el término, ni al belicismo, que sí ya se usaba ya en esta época el término. Pero imagínate que un ejecutivo tuviera, pues sí, atrás de su escritorio una obra que cuestionara lo que este cuate hacía, ¿verdad? O la cuata, o lo que fuera. Era un desastre. Entonces, pues la obra está, no sé si está perdida. Nunca he tenido oportunidad de conocer esa producción. Y eso que yo fui muy afín, y soy muy afín, al Museo Biblioteca Pape en Monclova, Coahuila. Soy muy afín, quise muchísimo, obviamente a Silvia Pandolfi, la quiero todavía, que fue directora del Museo Biblioteca Pape. Quise muchísimo a Jorge Briviesca Sosa y Silva, quien fue director del Museo Biblioteca Pape. Pude haber ido a vivir a Monclova, Coahuila, donde haber querido, pero pues, en esa cosa no estuve. Y bueno, pues la obra de Estrella Carmona, que está en Monclova, Coahuila, como parte de Altos Hornos de México, tiene que ser rescatada, tiene que ser recuperada, aunque sea en foto, no sé, no tengo idea, porque mi amigo y vecino es experto en hacer fotos de obra.
pero César Palomino, pero esa obra tiene que ser rescatada, porque ¿qué va a hacer? Si venden Altos Hornos de México, hoy que estamos haciendo esta entrevista, pues ya están como vendiendo Altos Hornos de México, ¿no? Más o menos. Y no sé si digan, bueno, estos cuadros son así como que no importan muchísimo a la historia del arte mexicano. ¿Por qué? Insisto, porque fueron alusivos al belicismo y fueron alusivos al extractivismo. Entonces eso es de la mayor importancia. Y fíjense una cosa que vamos a comentar aquí. La obra de Estrella Carmona es como optimista, pesimista. O sea, es crítica, pero también como que propone, o sea, bueno, como que propone, alude a la... obviamente se trabaja con la fealdad, por ejemplo, del bélico, ¿verdad? Pero también esa otra parte que decían la historia del arte, de la belleza, con mucho. O sea, aquí tiene un trabajo colorístico espléndido, o sea, que no alude al mal, de ningún modo. O sea, sí alude al mal, pero alude al mal de una manera, pues que muy, conforme a lo cromático, con una mayor posibilidad de apuntalar eso que la historia del arte llama la belleza. Actualmente hay interés por presentar artistas de la generación de Estrella en instituciones museísticas públicas o privadas. Sí, yo espero que sí. O sea, yo sé que sí. Acapulco, no sé qué, 90 y no sé cuántos. Sí, hay que no sea rescatar a esta generación, sino reconocer lo que ha sido el aporte. O sea, porque no se podía hacer eso de lo que llamaban la ruptura, que yo nunca uso el término, pero tal, y luego brincarnos hasta hoy, pues bueno, ayer, más o menos, antier, pues, entonces, no se puede escribir la historia del arte si no es con esta generación, efectivamente, que entreteje las neovanguardias, la segunda generación de las neovanguardias, con las posvanguardias. Entonces sí hay que, no sé si reconocer o entender que cumplieron su papel, o lo están cumpliendo, su papel como gente de esa transición entre lo neovanguardista y lo posvanguardista. ¿Hay alguna anécdota de Estrella que te gustaría compartirnos? Aparte de las que ya mencionaste. que me gustaba mucho y que hice con ella, pero pero que no se armó. Y Luciano Spano todavía anda por ahí. El volado ya no anda por aquí, pero híjolas, man, me excitaba mucho, pero no. Mira, fíjense que más allá de lo sexual, que siempre es parte de la vida, vamos. Fíjense que yo
fui director del Centro Nacional de Investigación, Documentación, no sé qué, de Artes Plásticas, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Y entonces, pues, iba caminando siempre, pues estaba más o menos antes, y hacía yo 7 minutos a pie, y ahora hago 15 minutos. Ya me cuesta más trabajo porque tengo que usar mi bastón. Y bueno, cuando en la época que yo fui director, yo fui director del 2004 al 2012, no sé qué. Pues, ya pues, falleció en 2011. Pero nos veíamos del puente de Plutarco Elías Calles y Churubusco. No sé por qué coincidíamos. Porque ya terminaba de dar clase, no sé a qué hora daba clase, y yo pues, ahí iba pues, a la hora que podía ir, porque a la que no, pues no. Y coincidíamos en el puente de Plutarco Elías Calles con Río Churubusco, y les digo que nunca tuvimos una relación de amistad, menos la que yo hubiera querido, pero siempre nos veíamos ahí con mucho gusto y coincidíamos. Qué cosa rara, ¿verdad? Que yo llegaba a mi trabajo, bueno, mi trabajo podía empezar a las 11 de la mañana, pero llegaba a mi oficina, y ahí estaba Alejandrita, que está por ahí, que era mi colaboradora, y César, mi colaborador, y bueno, pues siempre llegábamos a la misma hora. Imagínense que cruzábamos ese puente de ahí en Plutarco Elías Calles con el Río Churubusco, independientemente de qué hora fuera, ¿eh? Yo tenía, pues, o sea, nunca tenía una hora de llegar, yo el jefe. No me tomaba el tiempo, ¿verdad? Entonces, atravesamos y siempre nos saludamos con una enorme cordialidad, gusto, amabilidad. Besos, nada más de cachete. Y y bueno, porque pues sí, con Estrella Carmona nunca tuve lo que quise haber tenido. Pues muchas gracias, Carlos.